Daniel Reed estaba sentado solo en su apartamento en penumbra, contemplando la fotografía enmarcada sobre la mesa de centro. Era una vieja foto de él y su padre, tomada años atrás durante uno de sus viajes de pesca. La sonrisa de su padre irradiaba calidez, pero ahora, esa sonrisa solo servía como un doloroso recordatorio de lo que Daniel había perdido. Suspiró profundamente, pasándose los dedos por el cabello despeinado. Habían pasado 6 meses desde que su padre falleció de un repentino ataque al corazón, y Daniel aún no podía librarse del peso del dolor que lo oprimía como una manta de plomo. Cada día se sentía más pesado que el anterior. El trabajo que una vez fue su pasión, ahora parecía insignificante. Como arquitecto, solía volcar su alma en el diseño de estructuras. Edificios que se alzaban altos y fuertes, tal como su padre siempre lo había animado a hacer. Pero últimamente incluso los planos se sentían vacíos. Daniel miró el calendario colgado en la pared. Hoy marcaba lo que habría sido el cumpleaños de su padre. No había planeado nada especial. ¿Cómo iba a celebrarlo cuando la persona que más importaba no estaba allí? Aún algo dentro de él se removía, una voz tranquila que lo instaba a honrar la memoria de su padre de alguna manera. Tal vez era culpa o tal vez era amor. De cualquier manera, sabía que no podía pasar todo el día deprimido. Con un gruñido reticente, Daniel se levantó del sofá y agarró su chaqueta. No sabía a dónde iba, pero quedarse encerrado en este apartamento no ayudaba. Al salir, el aire fresco del otoño lo golpeó trayendo consigo el ligero aroma de hojas caídas. Por primera vez en semanas sintió un destello de claridad. Tal vez hoy no se trataba de luto después de todo. Tal vez se trataba de encontrar una manera de seguir adelante. Mientras Daniel vagaba sin rumbo por las calles, sus pies lo llevaron a una parte desconocida de la ciudad. Se encontró parado frente a un pequeño edificio con un letrero que decía, Refugio de Animales Hopeful. Pause. La curiosidad tiró de él. Nunca antes había considerado adoptar una mascota. Su ajetreado estilo de vida dejaba poco espacio para tales responsabilidades. Pero había algo en el refugio que lo atraía. Al abrir la puerta, Daniel fue recibido por el sonido de perros ladrando y alegres voluntarios moviéndose de un lado a otro. La recepcionista sonrió cálidamente mientras se acercaba al mostrador. «Hola, ¿estás aquí para adoptar?», preguntó. «No exactamente», respondió Daniel vacilante. «Solo estoy mirando alrededor». «Bueno, tómate tu tiempo», dijo entregándole un portapapeles con formularios de adopción. «Avísame si quieres conocer a alguno de nuestros peludos amigos». Daniel asintió y comenzó a caminar por las filas de perreras. Cada perro lo saludó con colas meneando y ojos esperanzados, pero ninguno de ellos resonó con él, hasta que llegó a la última jaula. Allí, acostado tranquilamente en la esquina, estaba un pitbull atigrado con conmovedores ojos marrones. A diferencia de los otros perros, este no ladraba ni saltaba emocionado. En cambio, simplemente miró a Daniel como si pidiera comprensión en silencio. Había una tristeza en esos ojos, un reflejo de dolor que Daniel reconoció muy bien. «¿Cómo se llama?», le preguntó Daniel al voluntario cercano. «Es Rocky», respondió ella suavemente. «Llegó a nosotros después de ser abandonado por sus dueños anteriores. Pobrecito, no ha tenido mucha suerte encontrando un hogar debido a su raza». Daniel se arrodilló encontrando la mirada de Rocky. El perro se puso de pie lentamente y presionó su hocico contra los barrotes de la perrera. Algo en el comportamiento tranquilo y la fuerza silenciosa de Rocky le recordó a Daniel a su propio padre. Resistente, leal y lleno de potencial sin explotar. «Creo que me gustaría conocerlo», dijo Daniel finalmente. Después de completar el papeleo necesario y pagar la tarifa de adopción, Daniel cargó a Rocky en su auto y condujo de regreso a su apartamento. El viaje fue silencioso, excepto por la mirada ocasional que Rocky le dirigió desde el asiento del pasajero. Daniel no pudo evitar sentir una sensación de responsabilidad invadirlo. Esto no era solo un perro, era una vida que dependía de él. Cuando llegaron a casa, Daniel instaló una cama improvisada para Rocky en la sala de estar, y lo presentó a su nuevo entorno. Para su sorpresa, Rocky se adaptó rápidamente, olfateando con curiosidad antes de acomodarse en la manta. Al ver al perro acurrucarse y quedarse dormido, Daniel sintió una extraña sensación de paz. Por primera vez en meses, no se sentía completamente solo. Durante los días siguientes, Daniel y Rocky forjaron un vínculo que ninguno de los dos esperaba.
Los paseos matutinos se convirtieron en una rutina, y las tardes las pasaban juntos descansando en el sofá. La presencia de Rocky llenó el vacío dejado por el padre de Daniel, quien le ofreció compañía y amor incondicional. A cambio, Daniel le brindó estabilidad y cuidados, ayudando a Rocky a superar su propio trauma. Pero aunque las cosas mejoraban para Daniel, no podía ignorar los desafíos que se avecinaban. Adoptar un pitbull trajo consigo sus propias complicaciones, especialmente en un mundo donde la gente a menudo juzgaba a la raza basándose en estereotipos. Daniel no sabía que estos desafíos pronto chocarían con los miedos de otra persona y pondrían a prueba los límites del amor, la confianza y la aceptación. Laura Mitchell siempre había sido una mujer de fuerza serena, pero su vida había sido moldeada por el miedo. El traumático incidente de su infancia, el día en que su hermana menor, Emma, fue atacada por el pastor alemán del vecino, dejó una huella imborrable en su mente. Lo recordaba vívidamente, los gritos de Emma, la sangre manchando su vestido amarillo favorito, y la abrumadora impotencia que sintió al observar desde el porche. Sus padres demandaron a los vecinos y aunque llegaron a un acuerdo, ninguna cantidad de dinero pudo borrar las cicatrices. Emma necesitó años de terapia para superar su trauma, y Laura canalizó sus instintos protectores para convertirse en enfermera pediátrica. Su carrera se convirtió en su escudo, su forma de asegurarse de que otros niños no sufrieran como su hermana. Pero bajo su apariencia tranquila, Laura albergaba un profundo miedo a los perros grandes, sobre todo a aquellos con reputación de agresivos. Cuando conoció a Daniel Reed en la cafetería Maple Street, no tenía ni idea de la profunda colisión entre su pasado y su presente. Su encuentro fue fortuito, o eso pareció al principio. Laura se había topado con Daniel derramando su café con leche sobre sus planos arquitectónicos. Lo que empezó como un intercambio incómodo se convirtió rápidamente en una conversación amena. Descubrieron intereses compartidos, se rieron de las bromas del otro e intercambiaron números de teléfono antes de separarse. A medida que su relación florecía, Daniel mencionó casualmente que tenían un perro. Laura asumió que era algo pequeño y manejable, un beagle o un golden retriever. Nunca imaginó la verdad hasta el día en que Daniel la invitó a su apartamento. Daniel, muy amable, la tranquilizó al acercarse a la puerta. Ya verás. Cuando Laura vio a Rocky por primera vez, su corazón casi se detiene. La figura musculosa y la cabeza ancha del pitbull atigrado activaron todas las alarmas en su mente. Los recuerdos del ataque de Emma inundaron su mente, haciéndole sudar las palmas de las manos y entrecortar la respiración. A pesar de las garantías de Daniel sobre el temperamento de Rocky, Laura no pudo evitar su incomodidad. Rocky, sintiendo su inquietud, se retiró a su cama para darle espacio. Fue un gesto de respeto, aunque Laura lo interpretó como cautela. Cada interacción con el perro estaba teñida por su pasado, y, a pesar de la paciencia de Daniel, Laura luchó por reconciliar sus crecientes sentimientos por él con el miedo a su perro. Daniel intentó calmar la ansiedad de Laura organizando citas fuera de su apartamento. Esperaba que el tiempo y la distancia la ayudaran a adaptarse a la idea de vivir con un pitbull. Mientras tanto, Laura se dedicó a investigar la raza. Leyó innumerables artículos, algunos destacando actos heroicos de pitbulls, otros relatando ataques horribles. Cada experiencia positiva que tenía con Rocky se veía eclipsada por otra noticia o el recuerdo de la terrible experiencia de Emma. La tensión llegó a su punto álgido cuando Emma visitó el apartamento de Daniel por primera vez. Al ver a Rocky, Emma palideció. No voy a entrar ahí, declaró, negándose a poner un pie dentro. El incidente desató una crisis familiar, con los padres de Laura poniéndose del lado de Emma y advirtiéndole sobre los riesgos de vivir con una raza peligrosa. Solo el amor de Laura por Daniel los mantuvo unidos. Él comprendía sus miedos y su compromiso inquebrantable con ella, y Rocky le ayudaron a superar la duda. Sin embargo, incluso después de su boda, la tensión subyacente persistía. El matrimonio trajo nuevos desafíos. Laura notó cualidades en Rocky que contradecían sus temores. Se alejaba cuando percibía su incomodidad, nunca saltaba ni ladraba agresivamente, y era adorado por los niños del vecindario. Pero la confianza fue difícil de forjar, especialmente cuando se embarazó de Sophie. El embarazo amplificó los instintos protectores de Laura. Pasaba noches en vela leyendo historias de terror sobre perros que atacaban a bebés.
A pesar de las garantías de Daniel sobre la demostrada dulzura de Rocky con los niños, Laura no podía silenciar la voz de la precaución en su cabeza. El conflicto entre sus instintos maternales y su deseo de confiar en el juicio de Daniel se convirtió en una fuente creciente de tensión en su matrimonio. Las frecuentes llamadas telefónicas de Emma no ayudaban. Basta con un momento, un detonante para que todo cambie, advirtió durante una acalorada conversación. Aunque Laura sabía que su hermana hablaba desde un lugar traumatizado, las palabras permanecieron en su mente como una sombra. El nacimiento de Sophie marcó un punto de inflexión, pero no el que Laura esperaba. Traer a Sophie a casa introdujo cambios sutiles pero significativos en la dinámica familiar. Rocky, que siempre había sido atento, se convirtió en una sombra constante para la recién nacida. Se posicionó estratégicamente lo suficientemente cerca para observar, pero lo suficientemente lejos para no alarmar a Laura. Por la noche Rocky abandonaba su lugar habitual en la oficina de Daniel, para tumbarse frente a la habitación de Sophie. Su vigilancia conmovía a Daniel, quien se maravillaba de la naturaleza protectora del perro. Sin embargo, para Laura, era inquietante. Se dio cuenta de cómo Rocky recogía con cuidado el chupete que Sophie había dejado caer, y se lo llevaba a Daniel, en lugar de acercarse a ella directamente. Mientras que Daniel veía esto como una prueba de la lealtad de Rocky, Laura lo interpretaba como desapego. Las tensiones afloraban en pequeñas dosis. Laura se tensaba cada vez que Rocky entraba en la habitación donde estaba Sophie, lo que hacía que el perro se congelara y buscara a Daniel en busca de orientación. Surgieron reglas tácitas. Rocky no podía entrar en la habitación de Sophie, no podía estar cerca de Sophie durante las tomas, y tenía que quedarse en otra habitación durante los cambios de pañal. Daniel obedecía para mantener la paz, pero notaba la creciente confusión y tristeza de Rocky al ser excluido. Vecinos como Margaret Thompson añadían leña al fuego. Sus chismes sobre padres irresponsables y razas peligrosas hacían que Laura se sintiera juzgada y a la defensiva. La presión aumentó, preparando el escenario para los desafíos venideros. La reunión de la Asociación de Propietarios de Maplewood, en una húmeda tarde de martes, marcó el comienzo de lo que se convertiría en una campaña vecinal contra Rocky. Margaret Thompson, agarrando una gruesa carpeta de artículos de prensa impresos, se puso de pie para dirigirse a los residentes reunidos. Su voz temblaba con una preocupación ensayada mientras hablaba sobre el peligroso pitbull que vivía en su comunidad familiar. Justo la semana pasada, vi a ese perro vigilando a los niños en el patio de recreo. Margaret anunció omitiendo convenientemente que Rocky había estado atado y sentado tranquilamente junto a Daniel en ese momento. ¿Qué estamos esperando? ¿Una tragedia? Sus palabras provocaron murmullos de acuerdo entre los vecinos reunidos, muchos de los cuales nunca habían interactuado directamente con Rocky, pero habían formado sus opiniones a través de conversaciones susurradas y temores compartidos. La petición comenzó a circular al día siguiente. Por la seguridad de nuestros niños, eliminen esta raza peligrosa de Maplewood. El encabezado estaba en negrita, y los nombres se acumularon rápidamente, incluidos los de personas que anteriormente habían acariciado a Rocky y habían comentado sobre su naturaleza gentil. La presión social para firmar fue intensa. Margaret y sus aliados sugirieron que cualquiera que se negara estaba priorizando a un animal feroz por encima de la seguridad de los niños. Una mañana, Laura encontró la petición pegada en la puerta de su casa. Al leer las firmas, reconoció los nombres de los vecinos que habían asistido al baby shower de Sophie, y que les habían traído guisos después del nacimiento. La traición dolió, pero más profundamente, validó sus peores temores. Si todas estas personas veían a Rocky como una amenaza, tal vez sus instintos no eran solo paranoia. Daniel contraatacó inicialmente creando una contrapetición con testimonios del veterinario de Rocky, el entrenador de perros local y las familias cuyos hijos Rocky había jugado con seguridad durante años. Recopiló estadísticas que demostraban que los temores específicos de la raza eran infundados, reunió referencias de carácter, e incluso se ofreció a organizar una reunión vecinal para que la gente pudiera ver la verdadera naturaleza de Rocky. Pero pocos se presentaron, ya influenciados por la ola de miedo que recorría Maplewood. La presión comenzó a afectar su vida diaria. Los padres apresuradamente acompañaban a sus hijos adentro, cuando Daniel caminaba con Rocky frente a sus casas. Las invitaciones a las reuniones del vecindario dejaron de llegar.
Incluso Amy, su paseadora habitual, renunció a regañadientes, alegando la presión de otros clientes que amenazaban con irse si continuaba trabajando con el pitbull. La tensión se extendió a su vida familiar. Laura, que ya lidiaba con sus propios miedos, ahora tenía que lidiar con recordatorios diarios de que otros compartían sus preocupaciones. Empezó a pedirle a Daniel que paseara a Rocky solo tarde por la noche, o muy temprano por la mañana, para evitar enfrentamientos. Las visitas al parque canino, que antes eran una actividad familiar, se convirtieron en salidas en solitario para Daniel y Rocky, mientras Laura se quedaba en casa con Sophie, dividida entre el alivio y la culpa. Daniel observaba con impotencia cómo su querido compañero se aislaba cada vez más. Rocky, sensible al cambio de ambiente, se volvió más apacible. Su cola, que antes meneaba constantemente, ahora solo se levantaba cuando Daniel volvía a casa o cuando Sophie estaba cerca. El ladrido juguetón que antes saludaba a los vecinos se convirtió en una silenciosa vigilancia, como si el perro comprendiera que necesitaba pasar lo más desapercibido posible. La situación alcanzó un nuevo nivel cuando el comité local de juegos colocó un cartel de Equot. No se permiten pitbulls y quot. A pesar de que estas restricciones específicas para cada raza eran legalmente cuestionables, el cartel bien podría haber dicho Equot. No se admiten perros y quot, ya que en la práctica, impedía a toda la familia acceder a un espacio donde Daniel esperaba ver a Sophie dar sus primeros pasos. Laura se encontraba en una situación incómoda en el trabajo. Sus compañeras enfermeras compartían sus propias historias de ataques de perros y la miraban con una mezcla de preocupación y juicio, cuando mencionó tener un pitbull en casa con su bebé. Su hermana Emma llamaba a diario para enviarle enlaces a noticias sobre ataques de perros, y recordarle a Laura el trauma compartido. Incluso el pediatra de la familia, durante la revisión de los 6 meses de Sophie, se aseguró de preguntar sobre la situación del perro. Una noche, mientras Daniel observaba a Rocky tumbado protectoramente cerca de la alfombra de juegos de Sophie, manteniendo la distancia prudente que Laura había insistido, sintió el peso del juicio del vecindario sobre ellos. Su perro, leal, gentil y cariñoso, se había convertido en un paria, transformando su sueño de una vida familiar suburbana en un ejercicio de aislamiento social. A medida que el otoño daba paso al invierno, el comportamiento de Rocky comenzó a cambiar de forma sutil pero perceptible. El perro, antes juguetón, se concentró intensamente en la habitación de Sophie, pasando horas sentado frente a la puerta de su cuarto. Su vigilancia adquirió una cualidad casi obsesiva, las orejas constantemente alertas y el cuerpo tenso, respondiendo a cualquier pequeño sonido dentro de la habitación. Laura notó por primera vez los arañazos en el marco de la puerta de Sophie una mañana mientras lavaba la ropa. Eran leves pero nítidos. Marcas claras de garras que habían raspado la madera pintada de blanco. Cuando se los mostró a Daniel, él los descartó como daños antiguos. Pero Laura sabía que no era así. Empezó a documentar cada nueva marca, fotografiándolas como evidencia de lo que consideraba un comportamiento en aumento. Los disturbios nocturnos comenzaron poco después. A través del monitor de bebé, Laura oía suaves gemidos y arañazos en las primeras horas de la mañana. A veces, sorprendía a Rocky paseándose frente a la puerta de Sophie, con las uñas resonando contra el suelo de madera. Cuando lo confrontaban, no se retiraba a su cama como se le ordenaba, sino que se quedaba firmemente plantado cerca de la habitación, con la mirada fija en la puerta con una intensidad que inquietaba cada vez más a Laura. Durante las siestas de Sophie, Rocky comenzó a abandonar sus rutinas habituales. Ya no mostraba interés en sus juguetes favoritos ni en las ardillas del patio trasero. En cambio, se apretaba contra la puerta de la habitación, levantándose de vez en cuando sobre sus patas traseras para mirar por la rendija. Su comportamiento a la hora de comer de Sophie se volvió particularmente preocupante para Laura. Se sentaba rígido, atento, siguiendo cada movimiento mientras Laura cuidaba de su bebé con atención. Daniel también notó cambios, aunque los interpretó de forma diferente. Vio cómo Rocky se interponía entre Sophie y cualquier visita, incluyendo a los repartidores habituales. El perro había desarrollado la costumbre de vigilar a Sophie varias veces por la noche, haciendo rondas entre su habitación y la de ambos. Durante las tormentas, en lugar de buscar consuelo en la oficina de Daniel como solía hacer, Rocky se plantaba firmemente frente a la puerta de Sophie. La tensión llegó a su punto máximo una tarde,
cuando Laura le cambiaba el pañal a Sophie. Rocky, a quien le habían prohibido la entrada a la habitación, logró abrir la puerta con el hocico. Antes de que Laura pudiera reaccionar, estaba junto al cambiador, de pie sobre sus patas traseras, mirando a Sophie. Aunque no hizo ningún movimiento agresivo, su tamaño y la proximidad a la bebé hicieron que Laura entrara en pánico. Su grito hizo que Daniel corriera, lo que provocó otra acalorada discusión sobre el comportamiento de Rocky. Su veterinario habitual, el Dr. Thompson, notó los cambios durante la revisión anual de Rocky. El perro, típicamente sociable, parecía distraído, intentando constantemente orientarse hacia la casa. Al ser preguntado sobre los cambios ambientales, Daniel tuvo que admitir la creciente tensión familiar. El veterinario sugirió medicación para la ansiedad, pero Daniel se negó, reticente a medicar a su perro por lo que consideraba instintos protectores naturales. Los hábitos alimenticios de Rocky cambiaron drásticamente. Solo comía si su plato estaba en un lugar donde pudiera mantener la línea de visión hacia la habitación de Sophie. A veces, abandonaba las comidas por completo si Sophie hacía algún ruido al apresurarse a pegar la oreja a la puerta. Su apetito, antes saludable, se volvió esporádico, lo que provocó una notable pérdida de peso que preocupó a Daniel, pero que Laura interpretó como una prueba más de su comportamiento preocupante. El primer cumpleaños de Sophie debería haber sido una ocasión feliz, un hito que marcaba el inicio de su infancia. En cambio, se convirtió en otro campo de batalla para Laura y Daniel. Su matrimonio se vio afectado por miedos no resueltos y crecientes presiones externas. La decisión de alojar temporalmente a Rocky en la perrera Peaceful Pines para el bautizo se había presentado como un compromiso, pero se sintió más como una traición, tanto para Rocky como para los frágiles lazos que unían a su familia. El día del bautizo llegó envuelto en una nube de tensión. Margaret Thompson y varios vecinos que en su día encabezaron la campaña contra Rocky, ahora se encontraban torpemente en el jardín delantero, agarrando cartas de disculpa y regalos para Sophie. Sus expresiones iban del remordimiento a la inquietud, reflejando las emociones encontradas dentro de la propia casa Reed. Dentro, Emma, sentada triunfalmente en la primera fila de la iglesia, lanzaba miradas significativas a Laura cada vez que Sophie se quejaba o buscaba a Wacky, el perro de peluche que llevaba a todas partes desde la partida de Rocky. La celebración era vacía, teñida por la certeza de que un miembro crucial de su familia había sido exiliado para acomodarse a los prejuicios ajenos. Cada risa, cada sonrisa, parecía forzada, y la ausencia de la presencia protectora de Rocky se cernía sobre todo como una sombra. En la perrera Peaceful Pines, la situación se deterioró rápidamente. El vibrante y leal perro, que había salvado a Sophie 2 veces, primero de un intruso, y luego de atragantarse, se estaba convirtiendo en un fantasma de sí mismo. Su negativa a comer, sumada a sus constantes intentos de escapar, alarmaba incluso al experimentado personal. Jenny, la asistente de la perrera asignada para monitorear a Rocky, llamó a Daniel entre lágrimas al 6º día. «Ha dejado de beber agua», dijo con voz temblorosa. «Cuando intentamos administrarle líquidos, se retira tanto al rincón de su corral, que ni siquiera tu voz puede sacarlo». Daniel escuchó su corazón destrozado con cada palabra. El perro que una vez había sido su salvavidas durante los días más oscuros después de la muerte de su padre, ahora estaba siendo sistemáticamente destrozado por el rechazo de la familia a la que había protegido con tanta fidelidad. La historia de Rocky se convirtió en una dolorosa metáfora de la desintegración de su propia familia, amor y lealtad recompensados con aislamiento y angustia. Mientras tanto, en casa, el comportamiento de Sophie reflejaba la creciente angustia del hogar. Se acercaba a la cama vacía de Rocky, llamando a Wacky con su voz de bebé, incapaz de comprender por qué su protector había desaparecido. Sus patrones de sueño retrocedieron y comenzó a mostrar signos de retraso en el desarrollo. Incluso Laura, que había apoyado la separación temporal, se sobresaltaba por las noches, extrañando el consuelo de saber que Rocky estaba alerta, como si percibir la fragilidad de su ya tensa dinámica familiar le hubiera asestado otro golpe. Durante la recepción posterior al bautizo de Sophie, Daniel recibió una llamada de Peaceful Pines que destrozó cualquier atisbo de normalidad que habían intentado mantener. Rocky había logrado escapar de su carrera durante el paseo vespertino, lastimándose con la valla en el proceso. Aunque no había llegado muy lejos,
El personal lo encontró acurrucado en el estacionamiento con las patas vendadas en carne viva por intentar escarbar bajo las paredes de la perrera. El incidente requirió atención veterinaria y Daniel abandonó la recepción inmediatamente, ignorando las miradas de desaprobación de sus suegros. En la clínica veterinaria de urgencias, encontró a Rocky sedado y vendado, la imagen de su fiel compañero herido y traumatizado en su desesperado intento por volver a casa, rompiendo algo muy profundo en su interior. De vuelta en la recepción, a Laura le costaba concentrarse en las celebraciones. Las sonrisas forzadas y las conversaciones educadas parecían una farsa. Cuando Emma la acorraló en el baño de la iglesia, hablándole con entusiasmo de lo bien que se sentía finalmente a salvo con Sophie, Laura estalló. ¿A salvo? Rocky no había hecho más que protegerla, mientras que todos los demás la juzgaban y asumían lo peor. Tras el bautizo, la familia trajo consigo desafíos inesperados. Emma emprendió una apasionada campaña, bombardeando a Laura con llamadas diarias, relatando su trauma e insistiendo en que una buena acción no borraba los peligros inherentes de la raza. Sus palabras reabrieron heridas en el corazón de Laura, que apenas comenzaban a sanar. La ruptura familiar se acentuó cuando sus padres se pusieron del lado de Emma, negándose a asistir a la próxima fiesta de cumpleaños de Sophie, si Rocky estaba presente. En casa, la situación se complicó cada vez más. Si bien Laura había aceptado intelectualmente la naturaleza protectora de Rocky, todavía se estremecía ocasionalmente cuando él se acercaba demasiado rápido a Sophie. Estas reacciones involuntarias creaban nueva tensión. Daniel notaba cada sutil retroceso, interpretándolo como señales de que la confianza de Laura seguía siendo superficial. Las discusiones que no tenían nada que ver con Rocky de alguna manera, siempre volvían a él. «Aún no confías del todo en él», acusó Daniel durante los desacuerdos sobre las decisiones del hogar. «Y aún lo eliges a él por encima de mi familia», replicó Laura, convirtiéndose en armas lanzadas en momentos de frustración. Su hogar, antes tranquilo, se convirtió en un campo minado de tensiones tácitas y negociaciones cuidadosas. Cada decisión, desde dónde dormiría Rocky hasta si podían organizar cenas, requería discusiones agotadoras sobre los niveles de seguridad y la dinámica familiar. El apoyo vecinal resultó voluble. Si bien algunos residentes acogieron con entusiasmo el regreso de Rocky, otros mantuvieron una distancia cautelosa. Los padres aún apartaban ocasionalmente a sus hijos cuando Rocky y Daniel pasaban de paseo. El letrero del parque infantil permaneció en pie, a pesar de que la petición para retirarlo se encontraba en un limbo burocrático con la Asociación de Propietarios. La cobertura mediática local añadió otra capa de complejidad, con algunos medios presentando a Rocky como un héroe, y otros sensacionalizando las preocupaciones iniciales. Esta tensión provocó amenazas anónimas de autoproclamados activistas por los derechos de los animales de ambos lados del debate. La presión también comenzó a afectar a Rocky. A pesar de su probada lealtad, se volvió cada vez más sensible a la tensión familiar. Sus instintos protectores, intensificados por los acontecimientos recientes, a veces se manifestaban de maneras que incluso incomodaban a Daniel. Los repartidores que se acercaban a la casa reavivaban la ansiedad de Laura. El trabajo de Daniel se resintió mientras luchaba por equilibrar las necesidades de todos. Empezó a teletrabajar con más frecuencia, intentando conciliar los miedos persistentes de su esposa con los impulsos protectores de su perro. Los socios de su estudio de arquitectura notaron que su distracción provocaba incumplimientos de plazos y reuniones intensas sobre su rendimiento. Mientras tanto, el veterinario local, el Dr. Thompson, sugirió terapia conductual para Rocky, no por agresividad, sino para ayudarlo a adaptarse a la dinámica emocional de la familia. Esta recomendación desencadenó otra ronda de debate entre Laura y Daniel, que puso de manifiesto lo profundamente arraigadas que se habían vuelto sus divisiones. La tormenta que azotó Maplewood fue diferente a todo lo que la ciudad había visto en décadas. Los meteorólogos habían advertido de un clima severo, pero nadie podría haber predicho la ferocidad con la que azotó la comunidad suburbana. Para la familia Reed, ya fracturada por el miedo y los prejuicios, la tormenta se convirtió en un crisol, una prueba de su resiliencia, confianza y capacidad para afrontar los errores cometidos. Cuando los primeros parpadeos de energía ocurrieron alrededor de las 8 de la noche, Daniel y Laura se encontraron lidiando con dos crisis simultáneamente. El deterioro de la salud de Sophie,
y la creciente sensación de aislamiento a medida que la tormenta los cortaba de la ayuda. Las baterías de respaldo en el equipo médico de Sophie proporcionaron un salvavidas temporal, pero sus advertencias de pitido resonaron siniestramente a través de la casa a oscuras. Cada destello de un relámpago iluminaba el rostro pálido de Sophie, su fiebre subiendo constantemente, a pesar de sus mejores esfuerzos por mantenerla fresca. Daniel jugueteó con linternas y lámparas de emergencia que proyectaban sombras espeluznantes en las paredes. Laura alternaba entre controlar la temperatura de Sophie y monitorear su respiración, su mente corriendo con los peores escenarios. La ausencia de Rocky, su protector vigilante, se sentía como un vacío enorme en su hogar. Sin él, cada crujido de la casa, cada gemido del viento parecía amplificado, llenando el silencio de pavor. Sophie se removió inquieta en su sueño febril, gimiendo Wacky, el nombre que le había puesto a su perro de peluche desde la partida de Rocky. Sus gritos desgarraron el corazón de Laura, un doloroso recordatorio del guardián al que habían desterrado. Presionó un paño fresco en la frente de Sophie, conteniendo las lágrimas mientras los recuerdos de la inquebrantable presencia de Rocky inundaban su mente. ¿Cuántas veces les había alertado de cambios sutiles en el estado de Sophie? ¿Con qué frecuencia sus instintos protectores los habían guiado cuando estaban ciegos al peligro? La tormenta se intensificó, convirtiendo su tranquila calle suburbana en una peligrosa carrera de obstáculos de ramas caídas e inundaciones. El viento aullaba entre los árboles, sacudiendo la casa con tanta fuerza que parecía decidido a destrozarla. Laura y Daniel intercambiaron miradas preocupadas, reconociendo en silencio que se estaban quedando sin opciones. Sus celulares eran inútiles sin señal, y la línea fija solo producía un sonido apagado. Estaban atrapados, aislados del mundo exterior con su hija, que cada vez estaba más enferma. A las 9:47 de la noche, se fue la luz por completo. Las baterías de repuesto del equipo de monitoreo de Sophie se activaron de inmediato, pero su estridente pitido electrónico se sumó al caos de la tormenta. Laura volvió a tomarle la temperatura a Sophie. 38.8 y subiendo. Su pequeño pecho subía y bajaba con cada respiración dificultosa y sus labios adquirían un aterrador tono azulado. Las palabras del pediatra de su anterior consulta telefónica resonaban en la mente de Laura. Si su fiebre sube por encima de 40 grados Celsius o le cuesta respirar, llévela a urgencias de inmediato. Daniel intentó desesperadamente arrancar el coche con la esperanza de superar la tormenta y llegar al hospital. Pero el agua había superado la parte inferior de las puertas, inutilizando el vehículo. Los faros revelaron que su calle suburbana se había transformado en un río embravecido, que arrastraba escombros y ramas lo suficientemente fuertes como para arrastrar cualquier cosa a su paso. Al regresar a casa empapado y derrotado, Daniel se dejó caer en el sofá junto a Laura, con el rostro desgarrado por la desesperación. «No podemos quedarnos aquí», dijo Laura con voz temblorosa. «Necesita ayuda ya». «Lo sé», respondió Daniel con un tono cargado de frustración. «Pero estamos atrapados. La tormenta es demasiado peligrosa y las carreteras están intransitables». Una ráfaga de viento particularmente violenta hizo que algo se estrellara contra el lateral de la casa, despertando sobresaltada a Sophie. Su llanto se convirtió en un ataque de tos que la dejó sin aliento. Laura colocó a su hija en posición para ayudarla a respirar, pero el pánico la atormentaba. A la luz de la linterna veía cómo el pecho de Sophie se encogía con cada respiración, una grave señal de dificultad respiratoria. Daniel paseaba por la habitación, buscando soluciones a toda prisa. Tomó una bolsa impermeable y comenzó a empacar los suministros médicos esenciales de Sophie, decidido a llevarla para ayudarla si era necesario. Laura conocía los riesgos de trasladar a una niña gravemente enferma a través de las aguas de la inundación durante la tormenta, pero quedarse quieta parecía igualmente peligroso. La decisión estaba tomada cuando el equipo de monitoreo de Sophie emitió un último pitido de advertencia antes de apagarse. Sin la capacidad de monitorear sus niveles de oxígeno, iban a ciegas con una niña cuyo estado empeoraba a cada minuto. En Peaceful Pines, Keno, la intensidad de la tormenta provocó un corte de energía en todas las instalaciones. La oscuridad y el caos despertaron algo latente dentro de Rocky. El pitbull, que había estado apático durante días, de repente resurgió con un propósito. Con las orejas erguidas, el cuerpo tenso y empezó a pasearse por la perrera con una urgencia que sobresaltó a Jenny,
la empleada nocturna de turno. «Iquot, Rocky, ¿qué pasa, Iquot?», preguntó Jenny, acercándose cautelosamente a su perrera. En lugar de responder a su voz, Rocky empezó a ladrar con una intensidad que parecía comunicar una urgencia desesperada en lugar de agresión. Su comportamiento era evidente. Necesitaba estar en algún lugar, y necesitaba estar allí ya. Durante una revisión rutinaria de las perreras, el viento arrancó parte del techo de las instalaciones, creando confusión entre los animales y el personal. En el caos resultante, Rocky vio su oportunidad. Con la fuerza que nace de la desesperación, logró apartar a Jenny mientras ella luchaba por asegurar las perreras, lanzándose hacia la tormenta antes de que nadie pudiera detenerlo. Los 5 kilómetros entre Peaceful Pines y la casa de los Reed se convirtieron en el campo de batalla de Rocky. Luchando contra las calles inundadas y los escombros azotados por el viento, sus poderosas piernas se abrían paso a través del agua que habría detenido a un animal más pequeño. Su reciente pérdida de peso y sus lesiones parecían olvidadas, mientras el instinto y la determinación lo impulsaban a seguir adelante. Rocky se movía por el laberinto suburbano de memoria y olfato, a pesar de que la lluvia amenazaba con borrar todos los olores familiares. Cuando los árboles caídos bloquearon su ruta directa, encontró alternativas trepando por patios y cercas. Sus patas vendadas comenzaron a sangrar de nuevo, dejando tenues rastros rojos en las aguas de la inundación, pero siguió adelante sin dudarlo. Al doblar la esquina de la calle Reed, Rocky percibió un olor que lo puso en alerta máxima: la angustia de Sophie. Los mismos instintos que le habían advertido sobre el intruso y el incidente de la asfixia de Sophie ahora gritaban que su familia estaba en peligro. Siguió el olor luchando contra los vientos que casi lo derribaron. A través de la lluvia torrencial, Rocky divisó a su familia acurrucada bajo un porche lejano. Podía oler la enfermedad de Sophie y sentir su respiración agitada incluso a distancia. Sin dudarlo, se sumergió en la parte más profunda de las aguas de la inundación, nadando donde caminar era imposible. Su poderoso pecho cortó la corriente que amenazaba con arrastrarlo. Laura lo vio primero. Una figura oscura que se movía con determinación entre las aguas. Por un momento, pensó que su mente agotada le estaba jugando una mala pasada. Pero entonces Daniel también lo vio. El distintivo pelaje atigrado de Rocky apenas se veía en la oscuridad. Pero su movimiento decidido era inconfundible. Cuando Rocky los alcanzó, no se detuvo a saludarlos ni a descansar. En cambio, los rodeó una vez, olfateando a Sophie atentamente, y luego se colocó frente a Daniel, ladrando con la misma urgencia que había mostrado en emergencias anteriores. Su comportamiento era claro: quería que lo siguieran. Al reconocer el comportamiento decidido de Rocky, Laura y Daniel decidieron confiar de nuevo en su guardián. Rocky pareció comprender la gravedad de la situación, moviéndose lo suficientemente lento como para que lo siguieran, mientras se aseguraban constantemente de que no se desviaran. En lugar de dirigirse a la estación de bomberos como habían planeado, Rocky los guió por una ruta diferente. Su camino parecía arbitrario al principio, pero pronto se dieron cuenta de que estaba eligiendo calles con menos inundaciones, evitando las aguas más profundas y las corrientes más fuertes. Se detenía en las intersecciones esperando que los relámpagos iluminaran el camino antes de guiarlos. Cuando los escombros les bloqueaban el paso, Rocky encontraba la manera de sortearlos, a veces retrocediendo para encontrar rutas más seguras. Su concentración nunca flaqueó. Comprobaba el estado de Sophie, gimiendo suavemente cuando su respiración se volvía más dificultosa, como si comprendiera la urgencia del viaje. A través de la lluvia y el viento, comenzaron a aparecer luces distantes. Las señales del hospital, alimentadas por un generador de emergencia, brillaban como un faro. Rocky los había guiado no a la estación de bomberos más cercana, sino al único lugar que podía brindarle a Sophie la atención inmediata que necesitaba desesperadamente. La ruta que había elegido, aunque más larga, había sido más segura y transitable que su plan original. Al acercarse a la entrada de urgencias, la actitud de Rocky cambió. La urgencia desesperada que lo había impulsado a través de la tormenta se transformó en una tensión amable. Se colocó debajo de Sophie, como si estuviera listo para atraparla si las fuerzas de Daniel finalmente fallaban. Sus ojos no se apartaban de su rostro, sus oídos se ajustaban constantemente para monitorear su respiración cada vez más dificultosa. Mientras Sophie se estabilizaba bajo el cuidado del equipo médico,
Laura y Daniel se encontraron sentados en una sala de conferencias estéril del hospital, escuchando a la doctora Sarah Chen explicar las complejidades de la condición de su hija. La actitud tranquila de la pediatra enmascaró la gravedad de sus hallazgos, pero cada palabra resonó profundamente en los Reed. Sophie ha desarrollado una forma rara de neumonía. La doctora Chen comenzó a señalar la línea de tiempo en el historial médico de Sophie. Lo que es notable es que Rocky detectó esto semanas antes de que las pruebas convencionales lo hubieran detectado. Laura se inclinó hacia adelante con las manos ligeramente temblorosas. ¿Estás diciendo que él lo sabía? Todas esas veces que pensamos que estaba siendo obsesivo. La doctora Chen asintió. Exactamente. Mira estos primeros síntomas. Cambios sutiles en los patrones de respiración. Picos intermitentes de fiebre, letargo. Se alinean perfectamente con la mayor vigilancia de Rocky. No solo estaba reaccionando, estaba respondiendo a señales que pasamos por alto. Daniel sintió un nudo en la garganta. Cada arañazo en el marco de la puerta de Sophie, cada noche inquieta, cuando Rocky paseaba fuera de su habitación, cada ladrido que parecía excesivo, ahora cobraba un nuevo significado. Su fiel perro no había sido una amenaza ni una molestia. Había estado intentando salvar a su hija. El equipo veterinario que trataba a Rocky añadió otra capa de revelación. Descubrieron que su oído era excepcionalmente agudo incluso para un perro. Este sentido agudizado probablemente le permitía detectar pequeños cambios en los patrones respiratorios de Sophie, cambios imperceptibles para el oído humano. Se convirtió, en esencia, en el monitor médico de su hija las 24 horas, admitió más tarde el Dr. Thompson, el pediatra de la familia. Sin sus advertencias, quizá no nos hubiéramos dado cuenta hasta que fue demasiado tarde. Para Laura, esta revelación fue profundamente dolorosa. Su formación profesional como enfermera le había enseñado a confiar en la ciencia y la observación, pero el instinto de Rocky había demostrado ser mucho más fiable. El perro del que habían dudado, temido y finalmente desterrado, había sido el cuidador más atento de su hija desde el principio. La noticia del heroico rescate de Rocky y su extraordinario instinto médico se extendió por Maplewood como un reguero de pólvora. Lo que una vez fue una historia de miedo y división se transformó en una de redención y unidad. Margaret Thompson, quien encabezó la campaña original contra Rocky, se convirtió en su defensora más vocal. Fue de puerta en puerta, no con peticiones exigiendo su remoción, sino con disculpas y llamados al cambio. Nos equivocamos, Margaret confesó a cualquiera que quisiera escucharla. Ese perro no es peligroso. Es el guardián de nuestro vecindario. El comité del parque local realizó una sesión de emergencia para quitar el letrero de No Pit Bulls Allowed. En su lugar, erigieron una nueva placa, All Well-Behaved Dogs Welcome. Simbolizaba un cambio más grande dentro de la comunidad. Un alejamiento de la discriminación basada en el miedo hacia la comprensión y la aceptación. Otros dueños de pitbulls en el área que anteriormente mantenían a sus perros escondidos, comenzaron a pasearlos abiertamente en el vecindario. Los niños que una vez habían sido alejados apresuradamente de Rocky, ahora preguntaban a sus padres si podían acariciarlo. La transformación se extendió más allá de Rocky, desafió los prejuicios arraigados sobre los estereotipos de raza. Los veterinarios locales y los refugios de animales informaron un aumento inesperado en el interés por adoptar pitbulls. Varias familias que firmaron la petición original contra Rocky acabaron adoptando pitbulls. El programa de vigilancia vecinal incorporó un nuevo elemento. Una patrulla de paseo de perros donde dueños de todas las razas colaboraban para mantener la seguridad de la comunidad. Incluso el parque infantil, que antes era un foco de controversia, se convirtió en un símbolo de progreso. Los padres organizaron una recaudación de fondos para construir un pequeño parque para perros junto al parque, permitiendo que los niños interactuaran de forma segura con perros de todas las razas bajo la supervisión adecuada. El proyecto se convirtió en un esfuerzo comunitario, con residentes que aportaron tiempo y recursos como voluntarios. La escuela primaria local invitó a entrenadores y conductistas caninos a dar charlas sobre la comprensión del comportamiento canino. Con la historia de Rocky como ejemplo, los niños aprendieron sobre la tenencia responsable de mascotas y cómo interactuar adecuadamente con los perros. La primera exposición canina Rocky Heroes
celebró a los perros de todas las razas que demostraron un servicio o lealtad excepcionales a sus familias, difundiendo aún más el mensaje de la aceptación de las razas. Esta transformación no se limitó a los perros, sino que la comunidad aprendió a examinar sus prejuicios y a afrontar las verdades incómodas. La gente empezó a reconocer la facilidad con la que el miedo y la desinformación podían dividir un vecindario, y el poder de la redención y la comprensión para recomponerlo. El proceso de sanación para la familia Reed comenzó con fuerza durante la recuperación de Sophie en el hospital. Emma, quien antes se negaba a entrar en su casa por culpa de Rocky, ahora pasaba horas sentada junto a la cama de recuperación del perro, leyéndole los libros de su infancia, los mismos que la habían consolado tras su propia experiencia traumática años atrás. Los padres de Laura, que antes eran los más acérrimos oponentes de Rocky, se transformaron en sus defensores más acérrimos. Su padre, un juez jubilado, comenzó a investigar la legislación específica de cada raza buscando maneras de desafiar las leyes discriminatorias. Su madre, quien una vez advirtió a sus amigos sobre la convivencia de su nieto con una raza peligrosa, ahora mostraba con orgullo fotos de Rocky y Sophie a cualquiera que quisiera escucharla. La propia Laura experimentó una profunda transformación. El miedo que había teñido cada interacción con Rocky se disolvió en profunda gratitud y amor. Pasaba sus momentos libres entre los tratamientos de Sophie sentada con Rocky susurrándole disculpas y promesas a su pelaje. Rocky respondió con amor incondicional, sin guardar rencor por los últimos meses de duda y rechazo. Daniel presenció la transformación de su familia con silenciosa alegría. La tensión que había afectado su matrimonio se disipó cuando él y Laura se unieron para cuidar de Sophie y Rocky. Comenzaron a planificar cambios en su hogar, no para separar a Rocky de Sophie, sino para que él pudiera vigilarla mejor. Las barreras para bebés que antes lo mantenían fuera, fueron reemplazadas por puntos de observación especiales, donde pudiera mantener su vigilancia protectora cómodamente. La recuperación de Sophie trajo consigo otra etapa de sanación. Al recuperar fuerzas, sus primeras palabras fueron llamar a Wacky. Ver a su hija acercándose al perro, que le había salvado la vida 2 veces, conmovió a ambos padres hasta las lágrimas. Rocky, aún débil por la terrible experiencia, meneó la cola y le lamió suavemente la mano. Su vínculo era más fuerte que nunca. El anuncio del embarazo de Laura, que inicialmente había generado tensión y preocupación, se convirtió en una fuente de alegría. La familia esperaba con ilusión que Rocky tuviera otro pequeño al que proteger. Emma incluso se ofreció a ayudar a entrenar al perro, para que estuviera tan atento al nuevo bebé como él a Sophie. Lo que marcó un cambio radical con respecto a su postura anterior. Las cenas familiares, antes cargadas de tensión tácita, se convirtieron en cálidas reuniones, donde Rocky era un invitado de honor. Tenía su lugar especial junto a la trona de Sophie, donde ella de vez en cuando le daba de comer a escondidas, cuando creía que nadie la veía. Los padres de Laura, que antes se negaban a comer en la misma habitación que un perro, ahora le traían golosinas especiales. Un año después de la tormenta, la familia Reed se reunió en el patio trasero para la fiesta del tercer cumpleaños de Sophie. La escena era muy diferente a las tensas reuniones del pasado. Rocky yacía tranquilo cerca del área de juegos de Sophie, con un sombrero de fiesta que ella había insistido en tener. El bebé Michael dormía plácidamente en su cuna bajo la atenta mirada del perro. La transformación de su hogar era evidente en cada detalle. Los puestos de observación de Rocky, estratégicamente ubicados por toda la casa, se habían convertido en tema de conversación. Los visitantes a menudo comentaban la ingeniosa forma en que la familia había integrado los instintos protectores de su guardián en el diseño de su hogar. La puerta de la habitación del bebé, antes arañada con advertencias desesperadas, ahora lucía un hermoso mural pintado a mano de Rocky vigilando a los niños dormidos. El trabajo de Laura en el hospital había adquirido una nueva dimensión. Ayudó a establecer un programa de terapia canina centrado especialmente en razas tradicionalmente etiquetadas como peligrosas. Sus presentaciones sobre la capacidad de Rocky para detectar la enfermedad de Sophie atrajeron la atención de profesionales médicos interesados en estudiar la capacidad de los animales para la detección temprana de enfermedades. El estudio de arquitectura de Daniel evolucionó inspirado, en parte por su experiencia,
Comenzó a especializarse en diseños de casas pet-friendly, creando espacios que permitieran la integración natural de los animales en la vida familiar. Sus diseños a menudo presentaban lo que él llamaba Rocky y numeral 39 Corner, puestos de observación especialmente diseñados que permitían a los perros guardianes mantener su vigilancia protectora cómodamente. El vecindario había experimentado su propia transformación. El parque que una vez había prohibido los pitbulls ahora albergaba sesiones semanales de entrenamiento canino con Rocky y Sophie que a menudo demostraban el extraordinario vínculo entre niño y perro. El letrero de IQOT, no se permiten pitbulls IQOT, había sido reemplazado por una placa de bronce que contaba la historia de Rocky, y servía como recordatorio permanente contra la discriminación racial. La boda de Emma se convirtió en un punto de inflexión en la percepción pública. Las fotos de Rocky con su pajarita caminando orgulloso hacia el altar con Sophie se hicieron virales en las redes sociales. Las imágenes de un pitbull tan cariñoso con un niño pequeño vestido de etiqueta desafiaron estereotipos mucho más allá de su comunidad. Sophie había florecido. Sus problemas de salud iniciales no mostraron efectos duraderos gracias a las advertencias tempranas de Rocky y su rápida reacción durante la tormenta. Desarrolló una extraordinaria capacidad para comprender y comunicarse con los perros, ayudando a menudo a niños nerviosos a superar su miedo a las razas grandes al compartir su historia con Rocky. La experiencia de la familia Reed desencadenó un movimiento más grande que ellos mismos. Laura y Daniel, junto con Emma y varios miembros de la comunidad, fundaron la Fundación Rocky numeral 39, Second Chance, dedicada a combatir la discriminación racial y promover la tenencia responsable de mascotas. Su primer proyecto fue una colaboración con refugios locales, para ayudar a los pitbulls y otras razas estigmatizadas a encontrar hogares amorosos. Su hogar se convirtió en una especie de santuario, donde se celebraban reuniones semanales donde las familias podían conocer e interactuar con pitbulls bien entrenados en un entorno seguro y controlado. Rocky, a pesar de su avanzada edad, siguió siendo la estrella, demostrando una paciencia extraordinaria con los niños que inicialmente mostraban miedo. Sus amables interacciones con Sophie y el bebé Michael fueron una prueba viviente de la capacidad de la raza para amar y proteger. La transformación de Emma fue quizás la más notable. De alguien que antes no podía estar en la misma habitación que un perro, se convirtió en terapeuta certificada en comportamiento animal, especializada en ayudar a personas a superar traumas relacionados con los perros. Su camino personal del miedo a la comprensión resonó profundamente con sus clientes, y a menudo usaba la historia de Rocky como un faro de esperanza para quienes luchaban con miedos similares. La clínica veterinaria local creó un fondo especial en nombre de Rocky para brindar atención médica de emergencia a pitbulls y otras razas que a menudo se pasan por alto debido a los estereotipos. El Dr. Thompson, quien había tratado a Rocky después de la tormenta, se convirtió en un firme defensor de la igualdad racial en la atención veterinaria, garantizando que a ningún perro se le negara tratamiento por prejuicios raciales. Los padres de Laura llevaron su apoyo al ámbito político. Su padre utilizó sus contactos en el ámbito legal para desafiar la legislación específica sobre razas, mientras que su madre organizó programas de educación comunitaria sobre tenencia responsable de mascotas. La seguridad de sus nietos, que antes era su principal preocupación por Rocky, se convirtió en su argumento más sólido para juzgar a los perros como individuos y no por su raza. La perrera Peaceful Pines, donde Rocky había estado alojado temporalmente, experimentó una transformación completa inspirada por su historia. Rediseñaron sus instalaciones para que fueran más familiares, creando espacios donde los perros pudieran mantener contacto visual con su entorno. Al comprender que lo que antes percibían como ansiedad podía ser en realidad un instinto protector, se aseguraron de que los futuros residentes tuvieran oportunidades de expresar sus comportamientos naturales sin ser juzgados. En las tranquilas noches cuando los niños dormían y Rocky vigilaba fielmente en el pasillo entre sus habitaciones, Laura y Daniel reflexionaban a menudo sobre lo cerca que habían estado de perder todo lo que ahora significaba tanto. Su historia se había convertido en algo más que la de un perro que salva a un niño. Se había convertido en un poderoso mensaje sobre el amor, el prejuicio y la capacidad de cambio. La presencia de Rocky en sus vidas les había enseñado profundas lecciones sobre el juicio y la percepción.
Lo que antes percibían como un comportamiento amenazante se había convertido en la forma más pura de protección. Lo que interpretaban como agresión eran intentos desesperados de comunicar amor y preocupación. Los mismos rasgos que los habían asustado. Su fuerza, intensidad y enfoque inquebrantable fueron las cualidades que salvaron la vida de su hija. Su experiencia repercutió en vidas mucho más allá de su familia inmediata. Otras familias que se habían enfrentado a miedos y prejuicios similares encontraron esperanza en su historia. La comunidad, que antes estaba dividida por el miedo, se había unido en la comprensión. Niños que podrían haber crecido aprendiendo a temer a ciertas razas, aprendían en cambio a juzgar a cada animal individualmente. El mensaje que emergió de su experiencia fue simple pero contundente. El amor y la lealtad no entienden de razas. Rocky había demostrado que la capacidad de devoción, inteligencia y cuidado protector no estaba limitada por la genética ni la apariencia. Sus acciones habían demostrado que, a veces lo que más tememos es precisamente lo que más necesitamos en nuestras vidas. Daniel solía hablar del paralelismo entre la historia de Rocky y los prejuicios sociales más amplios. Casi lo perdimos todo porque dejamos que el miedo y las ideas erróneas guiaran nuestras decisiones, decía en eventos comunitarios. ¿Cuántos otros juicios hacemos basándonos en la apariencia o la reputación en lugar del carácter individual? La perspectiva de Laura, como profesional médica y madre, añadió otra dimensión a su mensaje. Habló sobre el peligro de dejar que el miedo se antepusiera a la observación de cómo sus preconcepciones casi los habían cegado ante los desesperados intentos de Rocky por advertirle sobre la enfermedad de Sophie. Sus charlas en congresos médicos enfatizaban la importancia de Comenta Maeda, estar abiertos a fuentes inesperadas de conocimiento y sabiduría. A medida que Sophie crecía, comenzó a comprender el profundo significado de su historia con Rocky. Con la sabiduría de una niña, les decía a las personas: Rocky no me salvó porque sea un pitbull. Me salvó porque es Rocky y me ama. Sus palabras capturaron la esencia de lo que su familia había aprendido. Que el verdadero carácter trasciende categorías y etiquetas. El legado que esperaban dejar era el de la transformación, la prueba de que el miedo se puede superar al comprender que los prejuicios se pueden disolver con la experiencia, y que el amor puede superar incluso las divisiones más profundas. La historia de Rocky se convirtió en un testimonio de los extraordinarios vínculos posibles entre humanos y animales, y del poder sanador de dar segundas oportunidades. Al final su mensaje al mundo fue a la vez una celebración y una advertencia. Celebren la capacidad de amar y ser leales en situaciones inesperadas. Pero tengan cuidado con el precio de dejar que el miedo y los prejuicios guíen nuestras decisiones. Rocky les había dado no solo una segunda oportunidad para la felicidad familiar, sino una segunda oportunidad para ver el mundo con una mirada más clara y compasiva. La transformación que comenzó con el heroico rescate de Rocky y la revelación de sus extraordinarios instintos no se detuvo en la casa de los Reed. Se extendió a vidas conmovedoras mucho más allá de su familia inmediata y su comunidad. Lo que comenzó como un viaje personal de redención se convirtió en un movimiento. Un testimonio del poder de las segundas oportunidades, la comprensión y el amor incondicional. La cobertura mediática local de la historia de Rocky se convirtió en un tema de conversación nacional. Los medios de comunicación retomaron la historia no solo por su dramatismo, sino por las lecciones más profundas que transmitía sobre la percepción de los prejuicios y los vínculos únicos entre humanos y animales. Las facultades de veterinaria y las instituciones médicas comenzaron a estudiar la capacidad de Rocky para detectar la enfermedad de Kelnipas. Sophie semanas antes de que las pruebas convencionales pudieran identificarla. Su agudo oído y su mayor sensibilidad a los cambios fisiológicos sutiles despertaron el interés por cómo los animales podrían ayudar en la detección temprana de enfermedades. Laura y Daniel se vieron envueltos en el foco de atención, no como participantes reticentes, sino como defensores deseosos de compartir su historia. Hablaron en conferencias, aparecieron en programas de entrevistas y colaboraron con investigadores que exploraban el potencial sin explotar de la colaboración entre humanos y animales en la atención médica. Su mensaje era simple pero profundo. A veces, lo que más tememos es precisamente lo que más necesitamos en nuestras vidas. La evolución de Emma, de alguien que no soportaba estar cerca de un perro a terapeuta certificada en comportamiento animal, marcó una de las transformaciones más notables dentro de la familia Reed. Su trabajo se entrelazó profundamente con el legado de Rocky.
Se especializó en ayudar a personas a superar el miedo a los perros relacionado con traumas, utilizando su propia experiencia como un faro de esperanza. Pasé años dejando que mi pasado me definiera, compartió Emma durante una charla TEDx que se hizo viral. Pero cuando vi cómo Rocky respondió a Sophie, no con agresión ni peligro, sino con puro amor instintivo, me di cuenta de que me había equivocado. No todos los perros son como el que me atacó, e incluso aquellos capaces de hacer daño pueden mostrar una compasión increíble. Su consulta creció rápidamente, atrayendo a clientes de todo el país. Muchos eran padres que luchaban por reconciliar sus miedos con el deseo de sus hijos de tener mascotas, mientras que otros eran adultos que buscaban sanar viejas heridas. Emma desarrolló técnicas terapéuticas innovadoras que incorporaban perros de terapia entrenados en las sesiones para ayudar a los pacientes a enfrentar y replantear sus miedos. Rocky la acompañaba a menudo a estas sesiones, sirviendo como una presencia tranquilizadora y un ejemplo vivo de la capacidad de la raza para ser amable. A través de su trabajo, Emma descubrió algo inesperado. Muchas personas albergaban miedo no solo a los perros, sino a la vulnerabilidad misma. Al confrontar sus ansiedades sobre los pitbulls, a menudo descubrían inseguridades más profundas sobre la confianza, el control y la pérdida. La historia de Rocky se convirtió en una metáfora para superar esos miedos, un recordatorio de que el amor y la lealtad trascienden las apariencias. Inspirados por el impacto de Rocky, Laura y Daniel cofundaron la Fundación Rocky y numeral 39, Second Chance, junto con Emma y varios residentes de Maplewood. La fundación buscaba combatir la discriminación racial, promover la tenencia responsable de mascotas, y brindar recursos a las familias que adoptan razas estigmatizadas. Su declaración de misión reflejaba la creencia de los Reed en la redención. Todo perro merece una segunda oportunidad, y toda persona merece experimentar el amor incondicional que solo un compañero leal puede ofrecer. La primera iniciativa de la fundación fue una colaboración con refugios locales para crear programas de acogida específicos para pitbulls y otras razas incomprendidas. Estos programas conectaron a posibles adoptantes con entrenadores y consejeros experimentados, asegurando una transición exitosa a sus nuevos hogares. Familias que antes temían a los pitbulls, ahora los recibían con entusiasmo, inspiradas por la historia de Rocky y los testimonios de adoptantes cuyas vidas habían cambiado. Una de esas historias de éxito fue la de los Thompson, Margaret y su esposo, quienes adoptaron a un pitbull mayor llamado Max, después de ser voluntarios en un evento de la fundación. Max, abandonado debido a su edad y artritis, rápidamente se convirtió en un miembro querido de su hogar. Margaret solía bromear diciendo que tener a Max cerca la hacía sentir más segura que cualquier sistema de alarma. La fundación también lanzó campañas educativas en las escuelas para enseñar a los niños sobre la tenencia responsable de mascotas, y desafiar los estereotipos mediante talleres interactivos. Sophie y Rocky se convirtieron en visitantes habituales, demostrando el vínculo entre niño y perro. Los niños que inicialmente se alejaban de Rocky salían de las sesiones preguntando a sus padres si podían tener un perro como él. El estudio de arquitectura de Daniel experimentó su propia transformación impulsado por sus experiencias con Rocky. Comenzó a diseñar casas con espacios integrados para mascotas, priorizando la funcionalidad y la seguridad sin comprometer la estética. Su característica distintiva, el rincón de Rocky, se convirtió en un elemento básico en los diseños de viviendas familiares, ofreciendo puestos de observación designados, donde los perros guardianes podían mantener su vigilancia protectora cómodamente. Estas innovaciones llamaron la atención de urbanistas y promotores, lo que dio lugar a colaboraciones en proyectos de vivienda que admiten mascotas. Barrios enteros se diseñaron con parques caninos comunitarios, senderos para caminar y áreas de juego seguras, fomentando entornos donde las mascotas y las personas pudieran prosperar juntas. Un proyecto en particular, un complejo de viviendas para personas de bajos ingresos con servicios integrados para mascotas, le valió a Daniel un premio a la innovación social. Los hogares deben reflejar las necesidades de todos sus habitantes, explicó Daniel durante la ceremonia de premios. Para nosotros eso incluye a nuestros familiares de 4 patas. Rocky me enseñó que el diseño no se trata solo de paredes y ventanas. Se trata de crear espacios donde el amor y la lealtad puedan florecer. Si te gustó esta historia, dale a iQuote, me gusta iQuote, suscríbete y activa la campanita para no perderte la próxima. Gracias por verla. Pronto habrá más historias. Mantente atento y mantén la curiosidad.
Nos encanta compartir estas historias contigo. Si te conmovió, compártela con alguien que también la necesite.